Vencer el miedo. Poemas. Ejercicios. Disciplina. Escribe. Creatividad. Cuento. Inspiración. Nudo. Novelas. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una coproducción de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. Hoy vamos a conversar con Joana Patiño, Tati. Sí, hace Imagínate. muchos días queríamos hablar con Joana. Por fortuna, pues pudimos como cuadrar los tiempos todos para poder tener esta bonita conversación. Cuéntanos un poco de Joana. Claro que sí, y además que valga decirlo para nuestros oyentes, pues los que ya nos vienen escuchando desde la temporada 1 se van a dar cuenta que esta es la primera invitada que tenemos en este podcast. No es para ponerte presión, Joana. Tranquilo. Primerísima invitada y es un gusto que sea Joana, porque Joana es profesora e investigadora en el CINDE, en la Universidad de Manizales. Imagínate, Tati, Joana es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Entonces, Caramba. pero por favor, invitadísima para nosotros en este episodio 2 de esta temporada, pues porque Joana, aparte de ser doctora en Ciencias Sociales, es poeta, es editora y activista feminista y es la coordinadora ¿cómo se dice esa figura en la red de escritoras? La coordinadora. Es la coordinadora de una iniciativa muy bonita que es la Red de Escritoras de Caldas. Que justamente, pues, por eso es que llegamos a ti y por eso es que queremos, pues, como que nos cuentes un poco de esa iniciativa. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la Red de Escritoras de Caldas es una juntanza de mujeres de diferentes edades que vivimos en distintas partes del territorio de Caldas, que tenemos diferentes trayectorias y experiencias escriturales. Tenemos mujeres muy jóvenes que están explorando a través de las letras, pues la posibilidad de enunciarse, de interactuar con el mundo. Tenemos mujeres que ya tienen una trayectoria empírica consolidada. Tenemos mujeres que han estudiado letras, Ujú. ¿cierto? Entonces, como que están todas esas experiencias dentro de nuestra red. El objetivo de nuestra red de escritoras en realidad son dos. Uno es poder hacer visibles y audibles los aportes que las mujeres escritoras hacemos a la cultura y a la literatura en el departamento de Caldas. Y el segundo es disminuir las brechas de género que existen en los procesos de edición y publicación de los textos literarios, ¿cierto? Porque el mundo de la literatura no está exento de esas brechas, en este caso de género. Entonces, nuestra red la organizamos en el 2020 en plena pandemia por dos razones fundamentales que como que confluyeron y dieron impulso y motivación para que esta red pudiera surgir. El primero es que en el año 2020, en enero del 2020, con la poeta Gloria María Medina, que ya no se encuentra entre nosotros, empezamos a trabajar para crear el Encuentro de Escritoras en Caldas, que Ujú. este año tuvo su cuarta versión. Y en ese encuentro en el que participaron en esa primera vez más de 60 mujeres, ahí identificamos que había un gran potencial en las mujeres del departamento, especialmente en las mujeres del sector rural, para narrar Wow. y para escribir. Y que habían muchas mujeres que estaban haciendo eso, pero no habían espacios suficientes y enfocados a eso. Entonces ahí encontramos un primer nicho y conversamos con estas compañeras. Yo les dije que si les interesaría ser parte de un Ujú. ejercicio colectivo para trabajar de manera conjunta en torno a propósitos de fortalecer, mejorar, visibilizar las escrituras de las mujeres, y todas muy contentas alzaron la mano y dijeron, nos apuntamos. Y el segundo elemento era que pues yo estaba en ese momento haciendo mi tesis doctoral sobre el feminicidio en la ciudad de Manizales.
Y uno de los hallazgos que estábamos generando en ese momento en la investigación es que una de las raíces culturales que sostiene la práctica del feminicidio en una ciudad como la nuestra es el silenciamiento sistemático que se le enseña a las mujeres desde que nacen, ¿cierto? Ese ocultar el pensamiento y el tener que siempre bajar la voz, el guardar silencio, el ser muy sumisas, Claro. etcétera. Entonces, cuando juntamos esas dos cosas, nos dimos cuenta que efectivamente una de las formas en que las mujeres estamos tratando de hacer resistencia y transformación a las distintas formas de violencia que vivimos son las escrituras. Ujú. Y que aunque no salen mucho a la luz pública, hay muchas mujeres escribiendo. ¿Sobre qué? Sobre esas violencias que hemos vivido desde pequeñas, cómo nos han afectado, pero también cómo hemos salido de ellas. Y ahí, pues efectivamente, como que encontramos que la red de escritoras de Caldas podía ser un espacio en el cual muchas mujeres llegaran a formarse, a mejorar sus escrituras, a aprender cómo sacar y fortalecer la voz propia, cómo a través de ese proceso acompañar a otras mujeres también para hacer prevención de violencias de género. Entonces, como que articulamos las dos cosas y hoy, bueno, nuestra red ha tenido muy linda acogida, muy buen impacto. Nosotros en estos 4 años hemos logrado editar, publicar 6 libros. En Uy, los 6 libros la participación es de mujeres de diferentes edades, no solo ujú. de Caldas. En nuestros 6 libros han participado 180 mujeres de 18 países, incluido Colombia. Y son libros colaborativos, autoconvocados desde la red. Son libros en los cuales el principal objetivo que tenemos es que las mujeres que se están iniciando en este proceso, que tienen talento, pero que no tienen acceso a recursos, que no saben qué puerta tocar, que les parece que esto es un proceso muy dispendioso, que requiere mucho dinero, etcétera, puedan tener un respaldo, puedan tener un apoyo, puedan tener una guianza y una colaboración que les permita tener su primera experiencia de aparecer en un libro, Ujú. de ser leídas por otros y por otras, y que eso las impulse, las motive. Ven. Ahí hay un punto que me llama mucho la atención, Tati, sobre todo en lo que acabas de decir ahí al final, y es cuando hablamos con nuestros autores primerizos que nos escuchan, muchas veces está como esa obsesión de yo quiero tener mi libro, entonces como que me quiero publicar yo, pero siento que hay una bonita opción para quien quiere ser un autor primerizo también de juntarse con otros y como Eso dijiste es, bien ahí, hacer parte de un libro junto con otros, ¿no? O sea, también eso es autopublicarse, ¿no, Tati? sí, Que pues es claro, una sí, manera. total. Eso es muy interesante, sobre todo porque pues ese trabajo colaborativo y sentirse uno acompañado, sobre todo cuando está, porque siendo uno tan inexperto primero, em, y uno tiende como a lacerarse y a no, esto no sirve. En cambio, estos espacios lo que ayudan mucho es justamente a que uno pueda como eso, alzar su voz y confianza, ¿no? Da mucha confianza. Y te quería preguntar justamente eso, ¿cómo es el proceso de la curaduría de la obra, de cómo funciona, quién hace la edición, quién hace como todo ese proceso ya para decir, listo, esto es publicable? Y ese acompañamiento también a estos primeros, a estos autores primerizos, autoras en el caso particular de la red, eh, pues no sé, hay cursos de escritura, hay talleres, ¿cómo funciona? Como en el día a día. Claro que sí. Muy interesante esa pregunta. Si me permiten, para darle contexto Ujú. a nuestros oyentes, Claro. quisiera compartir por qué la iniciativa de la red, una de sus ejes centrales es la disminución de las brechas de Ujú. género en la publicación. Es importante que sepamos que en el mundo
las grandes editoriales publican en un 68% trabajos escritos por hombres, solo un 32% son trabajos escritos por mujeres. No está mal, el problema no es que hayan muchos trabajos de los Ujú. hombres, para nada. El problema es que aún siguen existiendo una serie de estereotipos, de creencias, de ideas que están arraigadas a nuestra cultura que tienen que ver con asignar a los hombres y asignar a las mujeres diferentes roles y con situarlos en distintos espacios. En el caso de la literatura, de la escritura, de las ciencias, de la historia, se ha considerado que esa no es o son espacios para que las mujeres ocupemos. También está asociado a mitos y a ideas que tienen que ver con que cognitivamente las mujeres tenemos menos capacidades en ciertos campos, ¿cierto? Y eso alienta la creencia colectiva, por ejemplo, de que las mujeres quedan mejor siendo las musas, las inspiradoras, ¿cierto? Aquellas que permiten que otros que tienen más talento y más capacidad puedan escribir historias, pero no Ujú. que ellas puedan ser autoras de esas historias. Y en ese sentido, esa, digamos, esa situación también ha permitido y ha alentado que en el mundo las iniciativas de editoriales independientes y de autopublicación estén lideradas por mujeres. El 80% de esas iniciativas las hemos tenido, las gestamos y las apalancamos las mujeres a nivel mundial. Y en Latinoamérica hay un especial auge en las últimas 2 décadas de procesos y de editoriales de autopublicación que vienen siendo abanderados por mujeres, también por comunidades de personas con orientaciones e identidades sexogenéricas diversas, por comunidades campesinas, afro, porque también esto Ujú. está asociado a la necesidad que se viene viendo en el mundo de como eh, pluriversar las visiones del Sí. mundo, ¿cierto? De que tengamos más posibilidades de oír otras voces, otras experiencias, de reconocer otros territorios con sus capacidades, con sus saberes, con sus prácticas cotidianas. Entonces hay muchas más personas interesadas, entre ellas las mujeres, de contar qué es lo que pasa con nuestras vidas, cuáles son nuestras experiencias, qué sabemos, por qué pensamos de tal o cual manera. Y en ese sentido, pues los procesos de editorialismo independiente o de publicaciones independientes o autogestadas son una muy buena opción. Y hay de todo tipo, ¿cierto? Hay Ujú. de todo calibre, si se quiere. También hay como un estigma, ¿no? O un menosprecio respecto a estos procesos porque tiende a pensarse de manera ligera que son cosas con menor calidad, ¿cierto? Que al Sí. no pasar por un gran proceso o una gran casa editorial, entonces no tiene contenido, no tiene estructura, no tiene forma y no va a contribuir. Pero no es así. Realmente desde la experiencia de la red de escritoras podemos como conversar con la gente y mostrarles otro panorama y también que comprendamos de dónde viene eso, ¿sí? Eso no es en sí una moda, sino que es una expresión social y cultural también de em, lo cerrado que es ese mundo de las grandes editoriales. Entonces, se han creado formas para poder aperturar y para que tengamos la opción de leer muchas más cosas, muchas más historias y conocer más. Y en ese sentido, en la red de escritoras, pues dentro de nuestro proceso, nosotros generamos unos talleres, unos colaboratorios de literatura, de escritura, donde desde nuestras propias formaciones de las mujeres que habitamos la red y con amigas de otros escenarios, nos juntamos, hacemos talleres que nutran
nuestros talentos, nuestras habilidades, que las vayan formando, que nos vayan dotando de nuevas herramientas. Eso por una parte, sabemos que la formación, la cualificación, el mejoramiento constante de lo que uno quiere comunicar y cómo lo comunica es importante. Entonces, nosotras también nos ocupamos de generar esos espacios de formación para las mujeres de la red. Tenemos además unos semilleros de lectura, escritura y oralidad de niñas, en los cuales nosotras acompañamos a las niñas también a formarse desde temprana edad en ese camino. Y en esos semilleros, a través de esos procesos, también hacemos prevención de violencias basadas en género. Eso por una parte. Por otra, nosotros anualmente generamos una convocatoria abierta donde las mujeres de la red, si quieren, pueden participar, y otras mujeres que no son de la red, que no son de Caldas ni de Colombia siquiera, también pueden participar. Es una convocatoria pública donde generalmente cada año hay una temática, unas características, ¿cierto? Como que invitamos a las mujeres, nosotros decimos de los sures del mundo, que son generalmente las mujeres con menos oportunidades a acceder a este tipo de espacios y procesos, a que nos manden sus trabajos. Entonces, nosotros recibimos generalmente poemas, recibimos poesía, prosa, relato, cuento corto, microrrelato, es como lo que usualmente recibimos. Y entonces empezamos el proceso de leer los textos, de revisarlos, de mirar si cumplen con lo que inicialmente les estábamos pidiendo. Posteriormente tenemos un equipo pequeño dentro de la red, el que es como el equipo editorial que yo lidero. Trabajamos otras dos compañeras, una de ellas vive en Guatemala, es editora profesional, y lo que hacemos entonces es armar la primera idea con todo lo que recibimos y luego tamizamos con Ujú. los que quedan, armamos esa primera idea. Bueno, de aquí, ¿qué nos puede salir? ¿Qué libro podemos armar de acá con esta materia prima que tenemos? Empezamos a darle estructura, a mirar si va a ser por capítulos o cómo lo vamos a organizar. Invitamos generalmente a alguna persona a hacer el prólogo o la presentación del libro. Luego que tenemos ya armada la estructura, ese libro pasa pues por una revisión de estilo, para que procuramos no intervenir el contenido, sino ayudar a darle un poco más de forma, cuidar un poco a nuestras compañeras de la crítica, ¿cierto? Del uso de ciertos Sí. elementos básicos que son necesarios para que quien lea pueda también conectarse, comprender, etcétera. Pero en la red, ahí dentro de la política editorial que tenemos, es no intervenir el pensamiento y el sentir de la autora, dejarlo fluir, pero acompañarla Ujú. con una serie de elementos básicos, mínimos, fundamentales para que sea bien recibido su trabajo, ¿no? Y luego de eso ya pasamos a la fase de diseño, de diagramación, de que nuestro texto converse con algunas imágenes, que esté acompañado de algunas formas, y pasamos ya finalmente a la fase de publicación, de impresión. Generalmente nuestros textos, que es una característica fundamental de la red, circulan en formato digital y en formato físico de manera gratuita. Nosotros no vendemos nuestros libros, los imprimimos. Evidentemente tenemos capacidad de imprimir máximo 500 ejemplares, y esos 500 ejemplares lo que hacemos es ponerlos a circular a través de los talleres que nosotras damos a la gente que va a nuestros talleres. Los donamos también a bibliotecas, a casas de la cultura, a otros grupos semilleros de lectura, escritura y oralidad, a otras personas que sabemos que están trabajando en territorio con procesos similares y que nos van a ayudar a que las mujeres de la red sean leídas en el territorio. Entonces, como que Ujú. nuestra estrategia es utilizar nuestros libros para encauzar y acompañar otros Otros procesos, no procesos. solo los nuestros, y que a través de eso las mujeres que están escribiendo sean leídas en los territorios, en sus territorios, ¿no?
Y eso ha impulsado cosas muy bellas, ha generado otros semilleros de lectura, escritura y oralidad que otras mujeres han empezado a hacer, ha generado que nuestras mujeres las empiecen a invitar a eventos, que las llamen a hacer talleres, que las inviten a dar una conferencia, entre otras cosas. Wow. Tremendo trabajo, ¿no? Pero ahí acabas de hacer un resumen, Todo, perdóname. todo el Claro, camino. todo lo que implica hacer un libro, ¿cierto? Que digamos que también es un poco la labor de Alexander y mía con estos podcasts y es que nuestros oyentes entiendan un poco el proceso que hay desde el papel en blanco hasta el libro ya físico o incluso digital, ¿cierto? Me Yo creo permiten que decir algo que olvidé y es que ujú, nosotras también procuramos que nuestros libros tengan todo el proceso completo. Por eso nosotras los sometemos a un trabajo juicioso para poderlos registrar en la cámara del libro, tener su claro. ICBN, que es como su código, su cédula, para que eso también hemos visto, observado que le da a nuestras mujeres participantes, les hace fortalecer su autoestima, es decir, Ujú. les permite tener un poco de más confianza ¡ay, qué lindo! Este libro en el que participé tiene todo el proceso, tiene un código ICBN, tranquilamente lo pueden comprar en si lo fuéramos a vender, en cualquier parte lo van a encontrar, etcétera. O sea, como que sí es muy importante que la autopublicación o editorialismo independiente así use formas alternativas de gestar el proceso, garantice procesos con calidad para que las autoras o los autores Sí, también total. ganen Sí. espacios en el territorio, ganen confianza y motivación. Qué bueno que Giovanna hizo ese recorrido porque nuestros oyentes, creo que ahora sí, sí nos van a creer. La frase que siempre decimos es, autopublicarse no quiere decir que uno tenga que hacer todo, o sea, y creo que aquí quedó súper ratificado esa fortaleza que tiene, por ejemplo, la red de escritoras de, listo, yo escribo mi texto, pero a través de la red Lo tengo puedo. acceso a estos otros servicios editoriales que son los que tienen que estar y que yo no tengo que hacer todo, pues, o sea, Claro, y eso para las mujeres, Claro. o que se sea, para ratifique. las mujeres de la red que hacen parte de nuestra red, este es el proceso, el que les Sí. acabo de contar. Pero nosotras también ofrecemos la posibilidad de acompañar a otra mujer que no hace parte de la red, que tiene su ópera prima ahí Ujú. y quiere publicarla, pero no sabe cómo. Nosotros ofrecemos ese acompañamiento a hacer todo el proceso con un enfoque de género, ¿no? O sea, con resaltar el aporte de esa mujer a la cultura y a la literatura y ofrecemos todo el proceso hasta la presentación del libro con un evento presencial y con transmisión virtual. Los derechos de autoría son de la autora, no de Claro, la red. Nosotros entregamos el tiraje o el número de ejemplares que ella nos pida. Obviamente cobramos ese servicio Claro. completo, claro. pero le garantizamos hasta un evento en el que presentamos formalmente su libro a la comunidad con transmisión virtual, entregamos los ejemplares y ya la autora puede hacer con ellos lo que considere. Va. Pues súper interesante ese proceso. Em, ¿cómo llega uno a ser parte de la red de escritoras? Nosotras anualmente, por ahora, ¿cierto? En estos casi 4 años que llevamos, hacemos una convocatoria anual vía nuestras redes sociales, invitamos a las mujeres en la red, pueden participar Ujú. desde los 18 hasta la edad que tengan, que quieran participar con nosotras en la red como tal. Y para las niñas en los semilleros, ¿cierto? Entonces nosotras hacemos la convocatoria anualmente. También recibimos de manera extemporánea porque nos han tocado la puerta mujeres que están interesadas. Oye, yo no puedo estar en la convocatoria, no me enteré a tiempo o me contaron de la red, me gustaría. Entonces, ¿cómo empiezan las mujeres en la red? En el semillero de la red. Tenemos dos modalidades, las mujeres activas integrantes de la red y las mujeres en formación participantes de la red, que son las que llegan al semillero.
o las niñas que llegan al semillero hacen un proceso mínimo de 6 meses en unos talleres que tenemos dentro del Ujú. semillero y participan en nuestros eventos, en nuestras cosas que hacemos mensual, a veces bimensual, a veces trimestral. También pueden participar en el encuentro de escritoras que es en noviembre. Ese es como el proceso. Y ya las mujeres que quieran que nosotras las acompañemos a sacar su libro, pues nos contactan vía redes sociales o a través del teléfono, pues de la red, y ahí ya empezamos como todo el diálogo, pactamos reuniones virtuales o presenciales según la posibilidad de la mujer para saber qué quiere, qué se sueña, cómo lo podemos llevar a cabo, etcétera. Bueno, en las notas del episodio quedará el, el enlace a las redes sociales Claro que sí. y al teléfono para que se puedan contactar. Joana, yo acabo pensando cosas, curiosidades y es sobre ti, o sea, cómo llegaste en su momento al ejercicio de escribir, porque pues en No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Una de las premisas siempre es, bueno, yo quiero escribir y es una de esas preguntas que frecuentemente nos hacen. Y es, ¿cómo hago yo para encontrar sobre qué tema escribir, cómo cultivarlo? Y quisiera saber precisamente cómo llegas tú a descubrir como, bueno, yo quiero expresarme de esta manera y cómo lo cultivas con disciplinas diarias, cómo lo haces. O sea, un poquito como también el poderle dar allí una suerte de ejemplo a quienes nos escuchan. Bueno, pues en mi caso particular, yo desde muy niña, como desde los 8 años, empecé a hacer, yo no sabía que eran poemas, hoy sé, pero en ese momento pues escribía cosas que hoy sé que eran prosa o que eran versos. Porque soy hija única, crecí como en unas condiciones un poco difíciles de contexto, de interacción. Entonces fui encontrando primero en los libros, en los dibujos, en los libros animados sobre todo, como como un mundo que era diferente al que yo estaba viviendo y que en ese momento me ayudaba un poco a sobrellevar la situación. Y a medida que fui transitando la formación escolar, hubo profesores y profesoras que me decían, usted como que es buena para el tema del español, de la literatura, Ujú. usted como que, ¿por qué no le hace a lo de la escritura? Ellos no sabían que yo escribía, yo tenía cuadernitos, a nadie se los mostraba, yo escribía, escribía. Y así me pasé hasta que Ah, llegué a la universidad. En la universidad empecé como a encontrar la posibilidad de interactuar con otros y con otras. A mí me parece que el diálogo, las relaciones, el compartir en distintos espacios es muy ujú. importante para alimentar como esa posibilidad de escribir. Y allá en la universidad, bueno, me conocí personas como que también escribían y me atreví por primera vez a mostrar un texto, ahí me alentaron, me dijeron, siga adelante, usted tiene talento, bueno, y hasta que conocí a un compañero editor en el trabajo, después de haberme graduado pues de la universidad, y él leyó como uno de mis cuadernos y me dijo, él tenía una editorial independiente que se llama Hoja con la gota de tinta, y él me dijo, a mí me gustaría que sacáramos su ópera prima de poemas. Hicimos mi primer poemario en 2010, publicado Ojo con la gota de tinta, se llama Ébano, que es mi nombre literario, Ébano. Y ahí pues hay una recopilación de textos como desde los 12 hasta los 22 años. Uepa, Y buenísimo. bueno, creo que dentro de las cosas que a mí me ha servido para alimentar el amor por la escritura y sostenerlo, porque eso es un hábito, una disciplina que hay que cultivar, que hay que ayudar a formar, ¿cierto? Es que como que haber puesto en diálogo mi formación académica, la necesidad de escribir desde lo académico y la interacción con la sociedad a través de pues mi activismo, de mi participación en grupos culturales, como gestora de procesos culturales en la ciudad. Entonces, siempre mantener esas dos cosas en diálogo, escribir todos los días es fundamental. Mm, Creo que de las cosas que más impulsa la escritura es escribir. Tú no puedes decir que escribes si no escribes, ¿no?
Entonces uno no escribe inicialmente para los otros, aunque el compromiso evidentemente tiene que trasladarse a que lo que uno escriba. Yo como escritora, como editora, creo que eh, solo es pertinente, solo le hace bien a la sociedad aquellos textos que tienen un sentido para los otros, ¿no? Pues Ujú. como que ese individualismo que a veces tienen algunas corrientes de las artes, yo no me ubico ahí. Creo que las artes, en este caso las letras, tienen que tener un contenido social, un fin social, tienen que ayudar a transformar, no pueden ser únicamente para alentar, digamos, el talento de quien escribe. Entonces creo para quienes nos escuchan y están en este proceso, que es muy importante juntarse con otros, dialogar, observar la realidad, ¿cierto? Escuchar a los otros, ver sus historias, percibir lo que hay más allá de uno mismo, preguntarse cuáles son las conexiones que uno tiene con eso que está pasando. Leer la vida de muchos modos. Los textos son una forma, pero no es la única. La Ujú. observación, por ejemplo, es una forma de leer. El diálogo es otra forma de leer. Y finalmente, pues hay que escribir, ¿cierto? Hay que animarse a escribir. Para no escribir hay muchas excusas. No, estoy ocupado, estoy enfermo, tengo 3 reuniones hoy, mañana tengo que, no, un comité, no, es que hoy tengo que hacer el almuerzo, la comida. O sea, para no escribir, mil. Para escribir, el único motor es escribir, querer escribir y comunicar, dialogar con el mundo. Así que no hay que darnos la oportunidad y el espacio para poder hacerlo y crear en nosotros. Para mí escribir es como, pues no sé, como alimentarme todos los días y yo no escribo, siento Hace falta, malestar, es como, claro, ay, y Te indigestas. me siento mal conmigo misma, ¿no? Porque ya eso hace claro. parte de mi subjetividad, de mi forma de ser, de mi estar en el mundo. Claro que yo me comunico con los otros a través de lo que escribo, pero fundamentalmente conmigo. Si yo no escribo, me estoy traicionando es a mí misma, a mi sueño, a mi proyecto vital, a mi apuesta por el mundo. Entonces, pues no, tengo que hacerle también lugar en mi vida a eso que amo y me apasiona. Pero por favor. Giovanna, ¿y tienes algún método o alguna meta diaria? El otro día te compartía, Tati, este video de Stephen King, donde él decía, yo todos los días tengo que escribir 6 cuartillas, pues porque es básicamente, A ver, yo por ¿tienes mi tú trabajo, algún? yo soy profesora investigadora de un centro de investigación, coordino Ok, varios proyectos, entonces por mi trabajo obligatoriamente yo todos los días tengo que escribir ok, y leer, ¿cierto? ahí, Dentro de lo académico, pero en lo literario también me obligo a mí misma porque hay momentos donde estoy muy cansada físicamente y mentalmente, donde digo, no puede pasar un día sin que yo no pueda producir lo que a mí me genera belleza, bienestar, tranquilidad, que es la poesía, que es el género en el que yo más escribo. Entonces, todos los días yo escribo para mí, digo para mí un poema, no es que lo publique, no es que se lo lea a nadie, a veces son poemas que se quedan conmigo y que nadie más conoce. Otros sí, salen a la luz días posteriores, meses posteriores, salen a la luz, pero yo todos los días tengo que escribir algo literario. ahí está. Ay, Tal cual como se llama este podcast, la recomendación para nuestros oyentes es, no dejes para mañana Lo lo que que puedes puedes escribir escribir hoy. hoy. Y lo que tal vez el mundo necesita que escribas y digas hoy, no mañana. Uf, tal me encantó cual. esa última. Eso está muy bien. Tati, Giovanna, tenemos un episodio. Tenemos un Muchas episodio, además gracias. súper interesante, con una mirada y una visión muy, muy interesante de lo que es la literatura, ¿cierto? Muchas gracias por venir, por acompañarnos, por mostrarnos este proceso tan bonito. Y pues nada, aplausos, solo aplausos pues para la red. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ojalá sigan haciendo estos escenarios que nos ayudan mucho a nosotros, a nosotras, y que pues alientan este ejercicio que a veces es un poco complejo.
Gracias, Joana. Gracias, Joana. No dejes para mañana lo que puedes escribir hoy. Es un podcast de Emprendiéndola y Editorial Pispirispis. El diseño sonoro y la música original es de Frank Valencia. Los textos y la idea original son de Tatiana Gutiérrez y Alexander Parrales. Este podcast es una producción de INIAR Audiolab. Más información en iniar-audiolab.com.